Estimados colegas, les doy la más cordial bienvenida al módulo 5, titulado Didáctica específica para orientar la lectura de estudio. Mi nombre es Carmen María Sandoval Figueroa y soy docente del Departamento de Educación de la Universidad Católica. Mi especialidad es la lectura, pero también la literatura infantil. Pero en esta oportunidad vengo a hablarles específicamente de la lectura de estudios de textos específicos. ¿A qué me refiero con textos específicos? Me refiero a los textos que se trabajan en las áreas de matemática, ciencia y tecnología y personal social. Como ustedes comprenderán, estos textos se leen de manera diferente y también tienen un vocabulario diferente. Por esta razón es importante que ustedes se formen para acompañar a los estudiantes en la comprensión y en dar significado a estos textos. Voy a presentarles los propósitos del curso. Primeramente, hay que ver todo lo que se refiere a brindar las orientaciones didácticas para leer textos específicos. Quiere decir que en el módulo nosotros los vamos a ir indicando cuál es la mejor forma de poder acompañar a los estudiantes. Luego, el otro propósito es comprender el modelo de análisis de contenido como un método para leer textos específicos. Más adelante yo les voy a presentar dicho modelo. Y finalmente, nosotros tenemos como propósito orientar la lectura de textos específicos en las áreas que les mencioné, tanto en matemática, en ciencia y tecnología, como en personal social. Seguimos. ¿Cómo es el tratamiento que le damos nosotros a los textos específicos? Muy bien, como les dije, lo más importante, ¿cuál es la función del docente? Es brindar el acompañamiento durante la lectura. Inclusive lo podemos hacer en voz alta, porque no todos nuestros estudiantes comprenden de la misma manera la lectura. Imagínense ustedes que ellos tienen la experiencia de relacionarse con textos, por ejemplo, de entretenimiento o de literatura infantil o textos informativos que no les demandan un análisis específico. Pero cuando se enfrentan a un texto de matemática en el que tienen que leer problemas, por ejemplo, entonces nosotros podemos ayudarles a comprender el sentido del problema. El tratamiento de la lectura de estudio. Los estudiantes van a identificar el tipo de texto y van a poner en práctica una serie de estrategias para procesarlos. Por ejemplo, cuando ustedes le leen un cuento a los estudiantes, le pueden al final, vamos a suponer, hacer algunas preguntas, conversar con ellos, pero no hacen un análisis tan específico de este texto, ¿no? En cambio, por ejemplo, si ustedes están trabajando con un texto de ciencia y tecnología donde están hablando sobre los diferentes tipos de plantas, de repente es necesario no solamente leerlo, explicarlo, sino además apoyarse en estrategias para poder analizarlo, realizar apuntes, sumillas, mapas conceptuales, esquemas que les ayuden a los estudiantes a comprender el contenido en esa materia. Y luego vamos a ver el análisis del texto, ¿no? Nosotros vamos a ver que en cada una de las áreas se trabaja con tipos característicos de texto, que son bastante diferentes entre sí. Lo importante es que el estudiante reconozca el modelo y una vez que él reconoce el modelo, entonces va a poder generalizar, va a poder decir, por ejemplo, en CTA, en ciencia y tecnología, ¿verdad? Yo me enfrento a textos descriptivos, ¿no? Que me brindan una definición, por ejemplo, o me enfrento a textos prescriptivos, ¿no? Donde, por ejemplo, me explican sobre un asunto medioambiental, por ejemplo, sobre problemas medioambientales. Y más o menos esa lógica la va aplicando en los textos de esta área. Pero, por ejemplo, en personal social, los estudiantes se enfrentan a textos, sobre todo narrativos, expositivos, ¿no?
donde se les presenta hechos históricos, se puede apelar de repente a la descripción. Entonces ellos también, cuando están frente a un texto de este tipo, pues saben qué es lo que tienen que buscar o qué es lo que tienen que analizar. ¿Cómo leer de manera comprensiva los textos en las diferentes áreas? El estudiante debe adaptar su forma de lectura al modelo que se emplea en el texto. Como les vengo de decir, si yo tengo un texto de historia, entonces yo puedo hacer, por ejemplo, un esquema de tiempo, ¿no? Para poder ir yo viendo todos los contenidos que aparecen en este texto. No haré lo mismo en un texto de matemáticas. Cuando el estudiante reconoce los modelos de texto, entonces reconoce y orienta su lectura. Por ejemplo, él va a utilizar los apuntes de diferente manera y de alguna manera es brindarle al estudiante las herramientas para que él pueda analizar el texto. Cuando el estudiante lee diversos tipos de textos, con el tiempo percibe la correspondencia entre los temas y los tipos de texto. Básicamente, con esto, nosotros lo que les estamos ayudando a los alumnos es a que comprendan la diferencia entre los 3 tipos de texto que vamos a tratar ahora. Como les dije hace un momento, nosotros vamos a aplicar un modelo. El modelo que les vamos a presentar es el modelo de análisis de contenido. ¿Qué es importante en este caso? Es importante que los estudiantes comprendan que cada texto se inscribe en un campo del conocimiento específico y que ese campo de conocimiento específico maneja un cierto lenguaje, hace referencia a categorías y relaciones específicas y también maneja un cierto vocabulario, ¿no? Todo esto se inscribe en un tema, porque nosotros, cuando por ejemplo estamos trabajando un texto de ciencia y tecnología, por ejemplo, podemos estar trabajando algo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, por ejemplo, con acciones de reciclaje. Entonces, ese es nuestro tema. El lenguaje que utilizamos va a ser un lenguaje académico que tiene que ver con la conservación del medio ambiente. Vamos a establecer una secuencia textual donde haya categorías y relaciones, ¿no? ¿Qué es, cómo se define el cuidado del medio ambiente? ¿Quiénes están involucrados en el cuidado del medio ambiente? ¿No? Y luego vamos a tener un vocabulario específico. ¿Qué vocabulario nos hace acordar a nosotros de que estamos trabajando con el medio ambiente? Por ejemplo, el calentamiento global, el triaje de la basura, ¿no? La preservación de las especies. Entonces, es un vocabulario específico de ese tema. Y las categorías y las relaciones me ayudan a establecer la secuencia textual, ¿no? Para que el estudiante comprenda también qué es lo que me quiere decir el texto. Si el texto solamente me va a describir el hecho, por ejemplo, de que debemos cuidar el ambiente, o de repente el texto me va a decir más bien, ¿no es cierto?, cómo debemos cuidar el ambiente y me va a dar estrategias sobre este tema. Muy bien, vamos a ahondar ahora en cada una de las partes de nuestro modelo de análisis de contenido. Vamos a empezar primero con el campo del conocimiento. Nosotros tenemos que reconocer que los textos se inscriben en campos del conocimiento, ¿no? Cada campo del conocimiento tiene una manera de ver la realidad y además no solo de verla, sino también de explicarla. El campo de conocimiento, existen ramas de conocimientos diferentes. Por ejemplo, si pensamos en la matemática no es una unidad. Nosotros estudiamos algunos aspectos de la geometría, del álgebra, de la aritmética. Estos vendrían a ser los subcampos. Ahora bien, voy a retroceder un poquito para volver a nuestro modelo de análisis de contenido. Si nosotros ya hemos explicado que los estudiantes se van a ubicar primero en un campo de conocimiento, ¿no? Este campo de conocimiento es el área que ustedes van a estar tratando. Vamos a ver que los estudiantes, cuando están frente a un texto de una materia específica, ¿no?,
ellos tienen que tratar un tema. Entonces vamos a ver ahora qué es exactamente el tema. Pues bien, en los textos se tratan temas pertenecientes al área de conocimiento, ¿no? El tema es el corazón del contenido que yo quiero tratar. Cada tema responde a una selección previa. Cuando ustedes ven los textos escolares, van a ver que en los textos escolares se ha hecho una selección de los temas que los estudiantes deben conocer, de acuerdo a lo que el currículum solicita, ¿no es cierto? Se han seleccionado los contenidos y luego se le han dado un tratamiento didáctico que ustedes van a encontrar en el módulo con el término transposición didáctica. Entonces, ustedes ven ahí que cada uno de los temas corresponde a esta selección. Y los temas pueden dividirse en subtemas. Muy bien. Entonces, ¿qué temas, por ejemplo, yo puedo encontrar en el área de personal social? Por ejemplo, de repente yo puedo encontrar temas que tienen que ver con ciudadanía, con ética, ¿no es cierto?, que van a ser temas diferentes a los que yo voy a encontrar en ciencia y tecnología. Por ejemplo, que puede ser la evaporación del agua, ¿no?, como dar un ejemplo. Muy bien, vamos a retroceder a nuestro modelo de análisis de contenido. Ya hemos visto que todo texto se inscribe en un campo de conocimiento y que los textos están estructurados por tema, ¿no es cierto? Pero en el tema, nosotros, para poderle dar ese tratamiento didáctico y para nosotros poder comprender, ¿no es cierto?, y que los alumnos al leer puedan comprender bien, en este tema se va a establecer una secuencia didáctica, un orden. Muy bien. La secuencia textual, a su vez, va a tener categorías y relaciones. Todo texto tiene un orden y una secuencialidad. Si, por ejemplo, yo quiero presentar el texto de la evaporación del agua, primero yo tengo que ver con los alumnos por qué sucede la evaporación del agua, definir algunos términos, qué es la evaporación, ¿no? Haber experimentado antes con este tema, por ejemplo, haber hecho un experimento sobre la evaporación y ahora leer cómo es el proceso. Muy bien. Luego se establecen categorías, se establece un orden, ¿no es cierto? Y además nosotros vamos a organizar los contenidos. ¿Cómo hacemos aquí? ¿No? Tenemos que identificarlo. Primero, vamos a identificar cuál es el proceso de la evaporación del agua, cómo se da, cuándo se da, ¿no?, y por qué se da. Y luego hay que establecer relaciones y vínculos. Y esto es muy importante porque voy a hacer una pausa aquí para explicarles que el discurso oral es muy diferente al discurso escrito. Nosotros generalmente, los niños, sobre todo que están en proceso de aprendizaje, los niños de primaria, no hablan de la misma manera en que encuentran el mensaje en los textos. Hay una diferencia. En los textos el discurso es más formal, académico, ¿no? Se ha construido en base a conocimientos previos. Entonces, la forma en cómo es presentado no les es común o no les es familiar, por decirlo de algún modo. Entonces, en los textos se establecen relaciones utilizando conectores para establecer vínculos. Por ejemplo, yo les explico sobre la evaporación del agua, qué es la evaporación del agua, cómo se da en el medio natural, y luego les puedo explicar por qué existe, desde cuándo existe, pero voy estableciendo esas relaciones, ¿ya? Por ejemplo, con conectores que nos pueden ayudar a establecer consecuencias, ¿no?, o que nos pueden ayudar a hacer una síntesis de lo que leímos. Muy bien. Ahora hay otro elemento que es el lenguaje. Vamos a situarnos nuevamente en nuestro modelo de análisis de contenido. Vamos a ver que la secuencia textual se establece en categorías y relaciones, pero vamos a ver también que se tiene un cierto tipo de lenguaje. Muy bien. El lenguaje es muy importante porque permite que el estudiante
pueda identificar la intención comunicativa del autor. Y como justo les acabo de decir hace un ratito, el lenguaje de los textos escolares es mucho más académico y formal, ¿no? Entonces, es importante que el estudiante pueda comprender qué es lo que está tratando de decirle el texto. Por ejemplo, en matemática, vamos a poner el ejemplo de matemática, los textos pueden ser, por ejemplo, demostrativos, ¿no es cierto? Entonces, ellos tienen que saber que existen cierto lenguaje para explicar estos textos demostrativos. Por ejemplo, si A o B es consecuencia de A y B es consecuencia de C, entonces C es consecuencia de A. Van ellos estableciendo esas relaciones, ¿ya? Muy bien, y por último vamos a volver a nuestro modelo de análisis de contenido y vamos a ver que el último elemento de la secuencia textual es el vocabulario. Claro, porque si un texto está manejando un lenguaje académico, pues hay un léxico determinado asociado a ese lenguaje académico. Y vamos a ver aquí que el vocabulario es determinante porque en los textos escolares el vocabulario es general. Nosotros no podemos utilizar un vocabulario coloquial para referirnos a los contenidos que estamos trabajando. Además, se maneja un léxico especializado que está en relación con la materia que se está estudiando. Y este léxico especializado está basado en campos léxicos específicos. Si volvemos, por ejemplo, a nuestro ejemplo de la evaporación del agua, el léxico especializado que se va a usar va a estar relacionado, por ejemplo, al ciclo del agua, a la evaporación, y a palabras que pueden ser nuevas para el estudiante, ¿no? Y a través de eso él va a poder establecer ciertos campos léxicos, ¿no? Ahora vamos a hacer un pequeño recordatorio de esto que hemos venido hablando, ¿no? Y vamos a ver cuál es el rol, digamos, que ustedes van a tener orientando el estudio de materias específicas, ¿no? Vamos a ver que el docente es el acompañante clave en este proceso, ¿no? Que es importante que ustedes estén presentes porque van a ayudar a que los alumnos le den significado a estos textos. Y luego vamos a ver que el estudiante va a descubrir los modelos empleados en los textos de cada una de las áreas y entonces podrá realizar un mejor análisis de contenidos orientando la lectura de estudio y comprendiendo mejor lo que lee, ¿no? Que es la intención básica de este módulo. Antes de terminar, voy a hablarles brevemente sobre la evaluación. Nosotros para este módulo tenemos 2 evaluaciones. La primera es un foro que vamos a realizar en la plataforma Paideia a partir de una propuesta que les vamos a realizar. Ustedes tienen que leer las unidades 1 y 2 y nosotros vamos a plantear preguntas de reflexión en este foro. Y luego, por último, tenemos el diseño de una sesión de aprendizaje. Ustedes tienen que tienen que elaborar una sesión de aprendizaje en una de las áreas que vamos a trabajar, que es matemática, personal social o ciencia y tecnología. En ambos casos, nosotros vamos a hacer una revisión previa de sus productos, vamos a dar orientaciones y asesorías que ustedes requieran, ¿no? Inclusive vamos a establecer un horario para que me puedan contactar y puedan establecer sus preguntas. Espero que el módulo haya sido de su interés y que estén completamente motivados para iniciar ahora el estudio del mismo. Gracias.